Hola, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa de Renovados. De verdad queremos agradecerte por compartirnos y darnos siempre ahí los likes que nos estás dando, ¿verdad, Tania? Así que hoy tenemos la finalización de la temporada de Caminando con Jesús con un invitado muy especial, pero para mientras, Tania, ¿tiene algo que decir? Hola, qué gusto que puedan acompañarnos en un programa más de Renovados. Como decía mi compañero Freddy, nuestro último programa de esta temporada, pero igualmente esperamos que sea de bendición para su vida. No se olviden de compartirlo y hoy no se muevan porque tenemos una gran sorpresa para ustedes. Así es, muchísimo gusto, gracias por siempre estar pendiente, por compartir y por reaccionar al video. Y es el final de temporada de Caminando con Jesús y tenemos muchas preguntas o muchas dudas que tal vez están en nuestra mente y no sabemos ahí qué hacer. Este es el cierre y vamos a cerrar con broche de oro, como se dice, como se suele decir, ¿verdad? O sea, no malinterpreten eso. Eso. Amén. Qué privilegio de parte de Dios, ¿verdad? El que tú nos dejes entrar a la intimidad de tu hogar, ¿verdad? Para llevarte esta palabra de vida y de salvación para tu vida, ¿verdad? Es un gozo enorme y como decían nuestros compañeros, es el final de temporada y tenemos muchas sorpresas para ti. No te despegues. No te despegues y iniciamos entonces, ¿verdad, Malo? Con el tema de Caminando con Jesús en la temporada de Caminando con Jesús. Y le habíamos dicho que teníamos ahí un invitado muy especial y por supuesto una persona muy preparada que apreciamos mucho nosotros y que por supuesto es nuestra cobertura, ¿verdad, hermano Marlon? Nuestro pastor general con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Pastor Gabriel. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que a través de este medio importante nos sintonizan. Gracias a nuestros jóvenes por estar siempre llevando ese mensaje maravilloso a cada uno de ustedes. Los bendecimos en Jesús y que le den muchos likes y que lo compartan, ¿verdad? Así es lo que siempre pedimos. Así es, pastor. Y empezamos, como decíamos por ahí, nosotros estamos preparándonos solo para bombardear a nuestro pastor. No es cierto. Queremos hacer unas preguntas y es por lo mismo de Caminando con Jesús. Nosotros de alguna o de otra forma nos hemos preguntado, ¿qué es caminar con Jesús? ¿Verdad? ¿En qué momento nosotros empezamos a caminar con Jesús? Algunos pues en el momento que dijeron, bueno, hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Otros pues no, yo fui 10, 15 años en la iglesia y después conocí realmente a Jesús, que era caminar con Jesús. Y así esos diferentes puntos de vista son los que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Y podemos empezar entonces, Marlon. Pues caminar con Jesús, ¿qué tanto podemos decir? Que Jesús fue allá, va, caminó solo con los discípulos y con aquel, y será que camina con nosotros hoy día a día, va, y tiene esa duda y entra eso, va, y a veces se cae como a la necesidad directamente de una persona o no sé, de algo que me esté diciendo algo, va. Freddy, ¿qué me decís? Tania, ¿qué me decís? Hermana, ¿qué me dice? Hermana Zaida, se me olvidó su nombre. ¿Qué me decís? Y uno anda buscando en todos lados, y menos el de último recurso deja la Biblia y deja a Jesús. O sea, correcto. Es lo último, entonces. Muchas veces, ¿verdad? Decimos, hacemos, o te puedo hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Tú caminas con Jesús? Y bueno, empezamos, bueno, yo desde pequeña, pues, me llevaron a la iglesia, me presentaron, me bauticé, acepté, pero realmente tenemos que marcar, ¿verdad?, una pauta o la pregunta ya para nuestro pastor. ¿Qué pauta, qué experiencias para decir estoy caminando con Jesús? ¿Cómo saber que estoy caminando con Jesús? Exactamente. Buena pregunta. El caminar con Jesús comienzan con recibirle, ¿verdad? Porque las personas piensan que caminan, están y viven con Jesús, a veces porque solo tienen una idea y porque su papá lo conoce, o su tía, o su primo, pero el caminar comienza con recibirle. Entonces, ¿cómo saber si yo estoy caminando con Jesús? Es la pregunta, ¿verdad? Correcto. Para saber si yo estoy caminando con Jesús, debemos tomar en cuenta el comunicarnos con Él todos los días. Porque si la noche que le aceptamos es la única vez que nos comunicamos con Él a través de la oración y a través de la lectura bíblica,
si no nos comunicamos con Él, si no tratamos con Él, entonces quizás esté caminando con un Cristo que no es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que solo el hecho de aceptar no me asegura que voy a caminar con Jesús día a día. Correcto, no me asegura. Tengo que... es igual como la vida física, ¿verdad? Yo no puedo saber si ando con Freddy, si lo vi hace como 5 meses y nunca más lo he visto por acá. O con Marlon, por ejemplo, ¿verdad? Si nos damos una llamadita, nos tomamos un café. Entonces yo conozco más de Freddy que camino. La constancia que tenemos con la persona, en este caso con Jesús. Correcto. ¿Qué tanto nos comunicamos con Jesús a través de la oración, a través de la palabra, como decía usted, ¿verdad? Ahora, pastor, ¿usted en qué momento empezó a caminar con Jesús? ¿Cuándo supo usted en su corazón, bueno, hoy sí siento en mi corazón que estoy caminando con Jesús? En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo de que yo vine a la iglesia, un hermano me invitó, ¿verdad? Y era precisamente en este espacio, antes allá era, de aquel lado era el altar, ¿verdad? Y entonces recuerdo de que me hicieron la invitación, ¿verdad? Y yo, bueno, pues pasé y acepté y todo eso, pero realmente yo siento que empecé a caminar con Jesús muchos años después, cuando ya empezó el equipo como de intercesión, no sé si se recuerda, en ese momento yo conocí, porque yo viví una experiencia con unas personas, recuerdo yo, ahora pastora Linda, estaba hermana Raquelita, estaba Phoebe, ¿verdad? Habían varios del equipo, en donde ellos estaban viendo muchas cosas, ¿verdad? En ese momento yo decía, ¿esto está pasando? ¿Esto qué es? Porque yo no sabía qué estaba sucediendo. Y recuerdo que levanté mis ojos al cielo y dije, Señor, si de verdad esto sucede y esto es real, yo quiero ver también lo que ellos están viendo. Yo quiero vivir estas experiencias. Y en ese momento, como que si mis ojos fueron como que destapados, ¿verdad? Quitada esa venda. Y en ese momento, yo puedo decir, conocí a un Jesús diferente, un Jesús real en espíritu, ¿verdad? Que yo sabía que se movía. Ahora, en ese momento, pastor, no sé si le pasó igual a usted, pero ¿en qué momento usted se dio cuenta de eso, pastor? Ya habías pasado mucho tiempo en la iglesia, pero realmente... Correcto. Bueno, Así es. te das cuenta que caminas con Jesús cuando Él trata contigo y tú con Él. O sea, si no hay esa doble vía de comunicación, entonces estás caminando con un Jesús imaginario o con un Jesús que otro te dijo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el principio fui católico. Mis padres iban a la iglesia católica, tú sabes, toda mi familia. Y yo creía que conocía a Jesús. Pero la verdad no le conocía, ¿verdad? La vez que yo comencé, que entiendo que conocí a Jesús, fue la noche que me apareció, que abrió el techo de la casa y me dijo quién era Él, porque yo tenía en mi mente una incógnita a través de lo que pasaba. Yo católico, mi patrón testigo de Jehová, mi amiga mormona y otro mi amigo que era protestante, le decíamos nosotros. ¿Y quién de estos tiene la verdad? Entonces Jesús se me apersonó en una noche diciéndome, yo soy el camino, la verdad y la vida, un texto que nunca había leído. Cuando este hermano me lo leyó, yo me fui de espalda. Digo, ¿cómo es posible? De ese libro tiene lo que él me dijo. Entonces me di cuenta que este libro es más que lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuándo yo sé que estoy caminando con Jesús? Cuando Él trata conmigo y yo con Él, ¿verdad? Bueno, en mi experiencia al menos, aquí mi pastor a mí me presentó desde pequeña y un día lo decía en una prédica, ¿verdad? Bueno, a mí, a mi prima, ¿verdad? Desde pequeña nos trajeron, pero yo no puedo decir que tuve una relación ahí o que empecé a caminar con Jesús desde ahí, ¿verdad? Yo trabajé con niños, igual en mi niñez, en mi adolescencia igualmente fui maestra de niños, pero yo puedo decir que yo tuve la experiencia de iniciar a caminar con Jesús cuando yo fui a mi retiro, cuando yo fui a mi encuentro, cuando yo empecé a recibir mi academia, hasta ahí sentí yo que tuve una relación cercana y verdadera con Jesús. Hasta ahí. Entonces, ahora mi pregunta es, pastor, mi pregunta, vamos con mi pregunta. ¿Qué dificultades tienen ahora los jóvenes para poder decir que están caminando con Jesús o cuántos obstáculos se les presentan a los jóvenes ahora
para llegar a decir, sí, estoy caminando con Jesús? Los obstáculos hoy en día. En todo el tiempo los obstáculos son grandes y muchos. Hoy en día los jóvenes, yo creo que el obstáculo más presente, Tecnología, la tecnología, exactamente. porque Correcto. están metidos en tecnología menos en Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es bueno, pero es una espada de dos filos, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, podría ser uno de los obstáculos, pero la demasiada diversión, la demasiada emoción. Bueno, yo acepté a Cristo, quiero decir que era joven, ¿verdad? 19 años, creo Sí. que era. Bastante joven. 19 años. 19 años. Cuando yo acepté a Jesús, había mucho que ver, pero cuando realmente te encuentras con Él, es imposible que las otras cosas te boten de lado. Yo tuve una y mil cosas y yo fui a aceptar a Jesús donde habían unos 2,000 hombres por lo menos en Tikal, donde los que iban ahí evangélicos, ahí se caían, pues ahí conocí a Jesús. Entonces los obstáculos son muchos. Yo creo que nuestros jóvenes hoy en día pues tienen mucho más, pero esta es una parte tremenda, ¿verdad? Aún para los niños, ¿verdad? Correcto, para los niños. ¿Puedo hacer esta pregunta? Perdona, Marlon, yo sé que ibas a preguntar ahí, igual, hermana Zaida, tienen ahí esas inquietudes, pero yo hablando de esto, ¿verdad? Usted decía, Tania preguntaba, ¿cuáles son los obstáculos para los jóvenes o qué es lo que impide a los jóvenes caminar con Jesús? Ahora, reacomodando esa pregunta, diciendo, usted dijo algo bien importante hace un momento y decía a un Jesús imaginario. Y es que sucede tal vez, ¿verdad? No sé, le pregunto, es de que a veces nosotros conocemos a un Jesús de oído nada más, porque nos dicen, bueno, Jesús es así, bueno, conocí a Jesús o no sé, ¿verdad? Pero un oído donde un Jesús que no he leído la palabra nunca, un Jesús que no he averiguado quién es realmente en la palabra, un Jesús en lo que decíamos en oración, ¿verdad? Que cómo mantiene saber uno que uno está caminando con Jesús, y decía usted que a través de la oración. ¿Puede hacer esto un obstáculo, un Jesús imaginario, pastor? Sí, recuerda, yo traigo en mi memoria cuando tú dices eso a Felipe y Natanael, dos de los discípulos primeros, ¿verdad? Felipe conoce a Jesús y estaba impresionado, porque sí se había encontrado con él. Y para Felipe no tenía ninguna duda. Y va y le cuenta a su hermano Natanael, aquel era joven, pero era como que uno de los discípulos mucho más preparado académicamente, ¿verdad? Entonces, él tenía muchas dudas, por eso le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y yo creo, Natanael, que tú estás chiflado, ¿verdad? Pero Natanael le hace una buena pregunta, y es le puede hacer una buena propuesta, y es la propuesta que nosotros tenemos que hacer a la gente hoy en día. Ven y ve. Es la clave. Pegalo con Jesús. No se puso a contarle él, va. Ya no le quiso contar nada. Le dijo, ven y ve. Y cuando llega Jesús, se lleva con la sorpresa, ¿verdad? Que Jesús dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dice, ¿dónde me vistes? ¿Me conoces? Entonces, Jesús te va a impresionar. Jesús, cuando llega a ti, va a mostrarte lo que nunca has conocido y te va a llevar al lugar correcto. Porque este encuentro de Natanael con Jesús lo lleva a conocer, y realmente Natanael, después de todo, dice, realmente tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Pero si lo vemos en el encuentro con la samaritana, ¿desde cuándo ella comenzó a caminar con Jesús? Ella esperaba un Jesús, otro. Le dijo, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir toda la verdad. Y le dijo, yo soy el que habla contigo. Dijo, ¿qué? Y comienzan de la adoración y toda la cosa. Pero mira que Jesús no le dijo, mira, deja todo eso. Le dijo, llama a tu marido. O sea, fue a la necesidad, llama a tu marido. Y luego cuando Jesús comienza a decirle su vida, no la está avergonzando. No le dijo, sin vergüenza, ¿cómo Sí, es correcto. posible? Ya tenés 5 y ahora 6. Le dijo, has tenido 5 y el que ahora tiene no es tu marido. Dijo, ¿cómo? ¿Dónde me vistes? ¿Verdad? Entonces, para esta mujer se impresionó. Lo impresionante fue que no la rechazó, ¿verdad?
No la condenó, No la no la condenó. señaló, mucho menos juzgar. Exacto, por eso vale la pena que la gente se encuentre con Jesús, ¿verdad? Como dijo Tania, tenía muchos días, viene a la iglesia, fui presentada en aquel altar, en el viejo altar, pero hasta el día en que ella comenzó a tener esa relación con Jesús, las cosas cambian para uno. Importantísimo ver esos encuentros. Es un encuentro, o sea que lo que hizo Natanael fue lo correcto. Ya no se puso a decirle él, va, sino que él dijo, vení y conocelo. Ahora yo tengo una duda y ha estado mucho en mi mente y yo creo que tal vez nos va a ayudar a muchos, es cómo caminar con Jesús, pero a través de las emociones de este momento. Que las emociones de hoy en día parece que un día uno sube, al otro día uno se siente desmoralizado, al otro día está bien, debido a las redes sociales y un montón de cosas. ¿Cómo caminar con Jesús, pero en relación a las emociones de uno? Somos seres muy emocionales, ¿verdad? Y no llevamos nuestra vida de acuerdo a lo que estamos A la pasando, situación del ¿verdad? día. Todos los seres humanos somos emocionales. Todos tenemos debilidades. Todos somos medidos con la misma regla. El color no nos difiere. El colocho, el no colocho, el moradito, el negrito, el blanco, todos somos emocionales. ¿Y cómo poder vencer esto? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo poder sobresalir en esto? Haciendo lo que Jesús dijo. El que oye mi palabra y la hace, oír su palabra y hacerla, te ayudará a superar todo tipo de emoción. Yo te estaba contando hace un ratito que en una de las iglesias que estaba pastoreando, un diácono le pasó un problema que involucró toda la iglesia y era un involucramiento, era cosa sumamente, como que se murió. Entonces, te estaba diciendo que involucró a toda la iglesia y yo me sentí tan mal emocionalmente, Zaida, como tú estás diciendo. Yo le dije, me fui al altar a llorar y le digo, Señor, tienes que hacer algo, me muero por esto. Tienes que venir y declarar al norte y al sur con una bocina mi inocencia y la inocencia de la iglesia. No es cierto lo que la gente dice. Ese era mi estado emocional, ¿verdad? Estaba llorando con dolor. Pero el Espíritu Santo llegó y me dijo, oye Gabriel, ¿nunca has leído que dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? Y le dije, sí he leído eso, yo lo sé. Y me dijo, ¿y qué es lo que dice, lo que continúa? Y le dije, espérate que yo no sé. Y me dijo, esto dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y le dije, sí, así dice. Y me dijo, porque yo no reaccioné ni con esa. Entonces me dijo, ¿qué se supone que debieras estar haciendo? Me está llorando ahí, gozándome y alegrándome. O sea, el estado emocional estaba botado. Pero si yo hago lo que Jesús dice, ¿verdad? Si yo hago lo que el Espíritu dice que es nuestro ayudador, vamos a superar cualquier cosa. ¿Sabes? Porque yo le llamo a ese momento lloré al revés. Porque yo estaba llorando de la situación, del dolor, me dolía. Yo lloraba, echaba el moco en el piso. Pero de repente cuando el Espíritu me aclaró todo eso, comienzo a caminar. Oh Dios, gracias que tú hiciste. Mira, me cambió el pedestal en 2 que 3. Entonces, ¿cómo vencer esos momentos emocionales? Oyendo o leyendo qué dice Jesús y haciendo lo que Él dice. Porque yo más fácil que te acuse y te diga, mira, es que tú eres aquí, ese soy yo. Pero ¿qué te dice Jesús? Si tú vas a lo que Él te dice, te darás cuenta que Él lo que busca es levantarte, ¿verdad? Entonces, así es como podemos vencer nuestra situación. Esa es la importancia entonces de la palabra, de leer la Biblia. Porque, bueno, el día pasan muchas cosas, ¿va? En el día a día pasan muchas cosas. Sí, de pronto no pudo dormir bien y entonces eso ya le afectó su día y a veces uno se deja llevar
por todo eso que viene en el día. No. Y hay un día que pareciera que todas las cosas se juntan. Que ese día se le pincha el carro, se le arruina el carro, no llegó su mandado, no le Todo está en mi depositaron. contra, ¿va? Todo está en mi contra. Como que se guardaron todos y ese día pasa. Por eso le preguntaba yo en relación a eso, ¿va? Porque a veces como que se guarda todo y ese día se colapsa. Entonces lo mejor, lo ideal es oír, ver y ese mismo día superarlo, no dejarlo para los siguientes días, porque a veces siento yo que uno lo deja que se acumule. Lo de hoy para mañana hasta que llegue un punto donde Uno mismo colapsa. Uno mismo colapsa. ¿Verdad? Por lo mismo de que decimos, de que a veces el día a día pues nos trae, como dice la misma, ¿verdad? Su afán, ¿verdad? Y nosotros pues, nos preocupamos en vez de buscar pues la oración, ¿verdad? Y decir, no, Jesús, mira, esta es la situación en la que yo estoy. Y Él conoce nuestros corazones, ¿verdad? Yo creo que si Jesús camina con nosotros, Él sabe realmente la situación en la que nosotros estamos. O sea, qué sorpresa para Él es el día de mañana para mí. Él ya sabe qué va a pasar el día de mañana para mí, ¿verdad? Para Él no hay sorpresa. Entonces yo pienso de que nosotros a veces pues dejamos, como dice Marlon, acumular esa cosita. Bueno, hoy me pasó esto y lo dejo ahí, hoy me pasó esta otra cosa el siguiente día y así sucesivamente. Y ya luego pues nuestra misma cabecita pues en el momento se tupe y dice, bueno, entonces ¿dónde está Jesús en ese momento? ¿Verdad? Y hoy hablaba con una persona y me decía esta persona, mira, ando con la frente fruncida, ando como que enojada, y yo ni sé ni por qué, si estoy enojado, yo creo que fue hace ratos que me enojé, pero yo ando con eso. O sea, nos quedamos, ¿verdad? Con eso y no lo dejamos. Y eso también impide tal vez la relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Porque no lo hacemos constante o porque no estamos el día a día orando con Él o platicando con Él. ¿Puede suceder eso? Claro. Jesús dijo que cada día trae su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Entonces nosotros a veces, como dijo Mar, nos cargamos hoy del afán de este día. El día nos fue no tan bien y estamos medio colapsados. Y venimos y queremos resolver todavía el de ayer, ¿verdad? Y todavía cuando llegas a casa quieres resolver el de mañana. Te juntaste con los 3 días. O sea, bástele a cada día su propio afán. Por eso, si tú miras a Jesús, Jesús vivió una vida libre. O sea, no se enredó con nada porque vivía. Si tú lo miras, salía de la reunión a hablar con su padre. Y Él quiere que vivamos esa vida, ¿verdad? Pero no acumulemos, ¿verdad? Emociones, dejemos el afán y la ansiedad son 2 cosas que matan a la gente hoy en día, ¿verdad? La Escritura dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Porque Él tiene... El problema es que nosotros no confiamos ni poco, creo, ni mucho en Dios, ¿verdad? No tenemos. y es que solo el hecho de que si confiáramos Fuera diferente. No, otro mundo viviéramos, ¿verdad? Correcto. El cielo se viniera a la tierra para con nosotros. Pero ese es el asunto, no confiamos en Él. Tal vez como para hacer referencia, en los programas anteriores hablábamos desde el nacimiento de Jesús y todo su proceso de vida, ¿verdad? Desde pequeño Él se metió a estudiar la palabra de Dios y a darnos el ejemplo de vida que nosotros debemos de llevar en este mundo, ¿verdad? Entonces, de repente, como decía usted, los problemas de la vida nos llevan, ¿verdad?, a desviarnos un poquito del camino y tal vez como les digo, como experiencia de caminar con Jesús, ¿verdad? Yo me ahogaba en mis problemas, ¿verdad? Me ahogaba y decía yo... Todos, Aida. Todos nos ahogamos. Nos pasa, ¿verdad? En algún momento de la vida, ¿verdad? que no lo demuestre uno. Es diferente. No solo tú, todos Eso es nos distinto. ahogamos. Pero Amén. continúa, perdón. Ajá, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y en algún momento lloré como Magdalena. Entonces, pero ahí está Jesús esperándonos, ¿verdad? A que nosotros vayamos con Él, nos comuniquemos con Él. Y la clave que Jesús nos dejó fue la comunicación con el Padre, ¿verdad? La clave de Él para salir victorioso fue la comunión que Él tuvo con su Padre, ¿verdad? Para que Él soportara todo lo que vino a vivir a esta tierra. Entonces, cuando yo realmente me metí con Él, a platicar con Él, a contarle mis problemas,
a ver cómo hacía, ¿verdad? Para sobrevivir a todo lo que venía a mi vida. Ahí fue donde yo realmente dije, he conocido a Jesús. ¿Viste la diferencia? Amén. Como dijo Tania, Tania. ahí comenzaste a vivir y a caminar con Él. Y es que a veces no es, como le decía yo, crecer en la iglesia, y todos los jóvenes muchas veces piensan eso, ¿verdad? Bueno, yo voy a la iglesia, pero no tengo la relación con Jesús, ¿verdad? No tengo lo que usted siempre nos dice en las prédicas, el hábito de la lectura de la Biblia, el poder levantarme en la madrugada cuando la ansiedad me quita el sueño, ¿verdad? Y me despierta a las 3 de la mañana y ya no me puedo dormir. A veces perdemos el tiempo y lo desperdiciamos viendo el Facebook, Empezar las redes sociales, un montón ¿verdad? de cosas, y no somos quienes doblamos rodillas y O nos... es más, mandándole tu sentir emocional a todo el mundo Sí. para que opine sobre él. Para que opine, correcto. y ese ¿Lo es- publica todavía? Y ese es un gran error que Deberían cometemos, de hacer, ¿verdad? Y todavía pone una cara llorón. Estoy triste, ¿verdad? No puedo dormir. Y eso es algo que ahora los jóvenes lo hacen mucho, ¿verdad? Quieren reemplazar a Jesús por el Facebook. Por el Facebook, Una. exactamente. Y dos, a veces también nos sucede lo que decía hermana Zaida, o lo que decía Marlon, ¿verdad? De que ella se sentía mal, ¿verdad? Y Marlon dice, pues uno no lo demuestra, pero a veces nosotros también dejamos como a Jesús a un lado y decimos, fíjate Marlon, de que me siento así, buscamos como que a terceras personas, ¿verdad? Opiniones de otros, sí. Correcto, ¿verdad? Para tomar esos puntos de vista y realmente no hablar con Jesús, que Él es el que nos va a dar la Nuestro respuesta. consolador. ¿Verdad? Nuestro consolador. Ahora, con esto concluimos, pastor. Pedimos ahí que nos finalice, ¿verdad? Con esta pregunta que le voy a hacer. Y luego, pues, ahora también de una vez, ¿verdad? Para finalizarlo el programa. Y es esto, pastor. Jesús, Hijo de Dios. ¿Hay diferentes Jesús? O, por ejemplo, los puntos de vista que decíamos en los programas anteriores, ¿verdad? Jesús bombero, Jesús de emergencia, Jesús de, no recuerdo cuántos, de superhéroe, un montón de Jesús que nosotros mencionamos, pero es la situación en la que se encontraba uno, ¿verdad? Pero ahora le pregunto, en los puntos de vista o el criterio de la gente allá afuera, ¿verdad? ¿Hay diferentes Jesús? ¿Hay un solo Jesús? ¿Y cómo? ¿Cuál es Jesús? ¿Y cómo le diré yo? Porque a veces uno por la situación o por su día quiere creer en un Jesús bondadoso o misericordioso cuando pecó. Quiere creer en un Jesús bondadoso cuando ofrendó. Quiere creer en un Jesús de milagros cuando se aparece. O sea, ¿cómo realmente decir este es Jesús? O sea, no es porque yo estoy así o porque no. O sea, así como usted es usted, ¿cómo yo tener la seguridad de Jesús también? De que no se me vaya a atravesar algún otro Jesús imaginario. Importante. Conocer a Jesús, el Hijo de Dios, es la parte que hoy en día nosotros los predicadores y presentadores tenemos que trabajar duro por esto, porque la iglesia se fraccionó. Hace poco hablé de muchos Cristos. Por eso allá en la entrada tú miras un rótulo que dice: ser la iglesia conforme al corazón de Jesús, de carácter, leal, consagrado, visionario. Dice unas pocas cosas de lo que Jesús es, solo por decirte algo. Entonces, cuando nosotros venimos y oímos de otro, de Jesús, tenemos una idea. Pero de repente una congregación vino y se formó leyes, normas, reglas, y de repente le da más vida a las reglas que a Jesús mismo. Entonces, para esa iglesia esa regla llega a ser un Jesús imaginario que no es. Por esa causa es importante que la gente conozca a Jesús, que se relacione con Él y que viva con Él, porque no se le va a cambiar el estado emocional si conoce a Jesús. Yo te digo, aquí tengo unos cuantos años. No penséis que yo no he tenido problemas, que yo he vivido en pedestal. No, estoy aquí porque camino con Jesús y Él camina conmigo.
Estoy aquí porque yo lo conocí en una noche que me apareció y desde ese día Él ha estado conmigo. Pero cuando voy a la escuela teológica, de repente se me cambiaron un poco los nortes, ¿verdad? Una cosa me ayuda, comunicarme con Él todos los días, siempre. Entonces, ¿cómo hacer para que la respuesta a esta pregunta es sí, hay muchos Cristos? Y Él mismo lo explicó. Él dijo: en aquel día me preguntaréis y me diréis, Señor, oye eso, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dice: sí, pero yo no los conozco. ¿Y sabes qué le dice? Apártense de mí, obradores de maldad. Por eso es importante tomar en cuenta de atender a Jesús. El caso de María y Marta. Marta estaba afanada haciendo comida para Jesús, lo cual no era malo. Pero en ese momento lo vital era atender qué dice Jesús. Escucharlo, atenderlo. Está con Él. ¿Hablaste con Jesús ahora? Disfrutar ese momento porque Él está ahí. Atendilo, trata con Él. Cuando tratas con Él, no te vas a perder de Cristo. Nota, los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, todos los grupos que habían antes, no conocían a Jesús. Pero Jesús les enfrentó un día diciéndole: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Si ustedes fueran hijos, si ustedes fuesen hijos de Abraham, me conocerían. Y si ustedes son discípulos de Moisés, me conocerían, porque Moisés habló de mí. Es decir, Moisés lo conoció, Abraham lo conoció, David lo conoció. ¿Cuántos años de diferencia? ¿Perdón? ¿Y cuántos años de diferencia? ¿Y atrás? Señores, yo creo que tienen que grabar mucho más programas de estos. Es vital e importante estar con Jesús. A veces yo me imagino cosas que supuestamente es lo que Dios dice, pero cuando yo me relaciono con Él, mi cabeza cambia. Tal es el caso que te presenté en el altar. Eso es porque uno escucha tanto, pastor. Hay en YouTube, hay en De Facebook, todo. hay. Y cómo no perderse. Por eso era mi pregunta, porque yo miro a uno, miro a otro, y a veces como que se parece y a veces como que no. Entonces, por eso esa es una duda interna. ¿Cómo no perderme? Y realmente Él es Jesús, no que me cuente, sino que así es. Esa es la pérdida. No solo esto es el problema para que la gente se desenfoque hoy en día, sino hoy en día te das cuenta que los enemigos de la iglesia están dentro de la misma iglesia. Pastores matando a otro pastor para hacer su púlpito. Pastores que solo están, o predicadores que están oyendo a otro para lanzar. Entonces, si yo no soy cristiano, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa cuando oigo que Marlon es cristiano, Freddy es cristiano, y también Zaida, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa? Se pelean. Freddy maltrata a él, le deshace. Entonces yo como una oveja que no conozco, digo, ¿y cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿Quién realmente tiene a Cristo? ¿Él o él? ¿O nadie lo tiene? Casi puedo decir que no lo tiene, porque si tienen a Cristo no se van a perder, ¿verdad? ¿Se perdió Pablo o no? Y Pablo no conoció físicamente a Jesús. No lo conoció físicamente, No correcto. anduvo con él, pero Pablo conocía a Jesús, ¿verdad? De una manera extraordinaria. Inclusive la trascendencia que tuvo fue impresionante y en ningún momento estuvo de forma carnal. Si tú miras el lenguaje de Juan Bautista, y luego miras el lenguaje de Jesús, date cuenta, el mismo lenguaje.
El mismo mensaje incluso, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo hacían para entenderse? ¿Qué dice Juan? Yo no sabía que él era Jesús, que era el Mesías. Yo no sabía. Seguramente Juan conocía a Jesús porque eran familia. Pero Juan no sabía quién era Jesús. Y el Señor lo mandó y le dijo, vete allá y bautizas a la gente, ahí te voy a mandar al Mesías. Y usted se imagina a Juan todos los días, ¿quién será? Y le dio una señal, le dijo, mira, al que veas que desciende el Espíritu de Dios sobre él como una paloma en el hombro, o qué sé yo, él es ungido. ¿Y qué dice Juan? Yo no lo conocía, no sabía, pero el que me mandó me dijo sobre que mires. Cuando miró que eso pasó, ay, no sabía que tú eras. Pues no se confundió. Siempre había estado con él. Sí, siempre hablaba de él. Entonces, ¿cómo hacer para evitar eso? Estar con Jesús, atender al Maestro. No afanarnos tanto en otras cosas. Hablemos con Jesús, leamos la Escritura, miremos, porque Jesús no va a ser extraño a la Escritura. ¿Verdad? Amén. Hay mucho que decir de esto, pero el tiempo se nos fue, ¿verdad? Entonces, ¿oramos? Podemos orar, pero su punto de vista, pastor, como Jesús Hijo, un punto de vista general, un mensaje o un llamado o un mensaje de salvación, que es lo que siempre hemos estado haciendo en cada programa, que quiera compartirnos en este momento, y luego la oración, pastor. Perfecto, este es el mensaje final. Jesús le dijo a sus seguidores, y esto es lo mismo que me dice a mí y te dice a ti hoy en día. Dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Dice, todo pámpano que no dé fruto será cortado. Otra cosa. Pero luego después de dice, en mí es que van a llevar frutos. Y dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y aquí está el detalle, como decimos. ¿Cómo debemos estar con Jesús? Ligado a Él todos los días, porque Jesús nos está preguntando, ¿tenés errores? Él sabe que tenés errores. Él sabe que Pedro lo iba a negar, o no sabía. Le dijo, mira Jesús, si es posible yo me muero y te defiendo, pero yo no te voy a dejar que te... Le dijo, mira Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Mira, Satanás ha pedido zarandearos, hacerlos pedazos, pero yo he orado, para que no te falte la fe. Y Pedro lo negó, ¿cierto? Pero el día señalado lo busca en el mar. Y no le reclama el gallo, ni le reclama el canto, ni que lo negó, sino le reclama el amor que le había dicho que tenía hacia él. Entonces, ese es el mensaje. No vivamos separados de Jesús. No vivamos con un Jesús imaginario, con una idea. Hablemos con Él todos los días, a toda hora, en todo momento, en todo tiempo. Siempre. Amén. Así que, espero, vamos entonces a orar. Si tú estás en casita y no has recibido a Jesús, esta es una buena ocasión para que lo hagas. Si tú estás en casita y te has separado de Jesús, yo te motivo a que regreses, que le conozcas. Ven y ve, trata con Él, vive experiencias con Él. Jesús es el ser más extraordinario y maravilloso que cambia la vida de los seres humanos, no con un martillo, no con una ley, sino por su grande amor. Déjame que oremos por ti ahora. Señor, sé que tú estás aquí, seguramente estás ahí donde mi hermano y mi hermana está viendo este programa hoy. Yo pido que tu presencia a través de tu Espíritu y tu bendita palabra estén ahí. Y que la persona que hoy está ahí abriendo su boca, llorando con nosotros,
pueda tener no una idea, no una noticia, sino pueda tener experiencias de vida contigo, Señor Jesús. Eres extraordinario y maravilloso. Desde el día en que me conociste, te sigo diciendo que te amo y que quiero cada día invertir mi vida en ti y seguir tus pisadas. Jesús, gracias, gracias, Padre bueno, y que la presencia del Señor esté contigo donde estás. Te bendecimos. Amén. Así es, así que gracias por estar viendo este programa de Renovados. Sabemos que es el último tema de esta temporada, pero tenemos muchas más temporadas, muchos más temas más interesantes, por supuesto, ¿verdad? Así que gracias, gracias, gracias. Compártanos, déjenos sus comentarios. Gracias, pastor, por acompañarnos, por darnos esas respuestas, ¿verdad? Muy agradecidos y Dios les bendiga. Esto fue Renovados. Nos esperamos en la siguiente temporada. Bendiciones. Feliz noche. Chao.